Hola, muy buenas tardes. Me siento muy contento de estar aquí entre amigos, entre hermanos. Hay varios de ustedes que conozco y que hemos tenido de alguna manera también un vínculo a lo largo del tiempo. No veo bien sus caras en todo caso, mejor para mí, así me pongo menos nervioso. y vamos a comenzar con la charla del día de hoy, ¿no? Bueno, quiero partir. Creo que tenía una presentación, no sé si está por ahí, la presentación que había encargado. Bueno, ojalá esté por ahí. Bueno, quiero iniciar esta breve charla, aprovechar el tiempo, los 15 minutos de esta charla. Y primero iniciar diciendo que la fe cristiana siempre ha estado desafiada en algún aspecto de su propuesta. Siempre, a lo largo del tiempo, el cristianismo ha estado desafiado por diversas situaciones. Y uno de esos desafíos que yo creo que ha perdurado a lo largo de toda la historia del cristianismo es cómo ser iglesia. Cómo ser la iglesia de Jesucristo. Hoy, ese desafío yo creo que se replantea para nosotros en el día de hoy de una manera muy singular. Hoy ese desafío surge del fenómeno de la migración. La migración, que es un fenómeno relativamente nuevo para los chilenos, la migración nos invita a pensar la iglesia desde una hermosa imagen, que es la imagen que quiero invitarles a reflexionar en esta tarde. Y la imagen es la imagen de la hospitalidad. La iglesia como comunidad hospedadora. Quisiera primero simplemente indicar algunos de los factores que influyen en la migración. Uno de esos factores es, por supuesto, factores económicos. Hay muchas personas hoy día, increíblemente en el mundo, movilizándose. En este mismo momento hay muchas personas movilizándose desde sus lugares de origen, buscando un mejor futuro económico para sus familias, para sus hijos. Algunos estudiosos han dicho que si nosotros pusiésemos en la estadística la cantidad de personas hoy día moviéndose para migrar a otro país, podríamos, con ese grupo de personas, constituir un país entero. Los factores económicos son uno de esos factores por qué la gente migra, buscando un mejor porvenir económico para sus hijos, para sus hijas, porque por supuesto en sus propios países hay crisis económica. No alcanza el dinero para cubrir las necesidades básicas de sus seres queridos. Pero no solo el factor económico es uno de esos factores que moviliza a las personas a salir con mucho dolor desde sus lugares de orígenes, a desarraigarse para buscar un futuro económico mejor en otro lugar, sino que también hay factores sociopolíticos que influyen en que muchas familias tengan que salir de sus países para ir a otro. Crisis, guerra, como la estamos viviendo en el día de hoy, conflictos políticos hacia el interior de sus propios países. Ese es un segundo factor de por qué hoy día las personas se van de sus países. Y hay un tercer factor que son los factores ambientales. Fíjense, la crisis ecológica, la crisis medioambiental o el calentamiento global ha arruinado las formas de vida de muchas familias, producto de la crisis medioambiental. Y hay familias que han tenido que salir de sus lugares de origen para buscar mejor futuro en lugares donde el ambiente, el medio ambiente es más propicio para desarrollar la vida. La crisis, el calentamiento global o la crisis medioambiental también ha generado que muchas personas se vayan de sus países porque, por ejemplo, quienes viven de la agricultura ya no pueden sembrar sus tierras porque no llueve, porque hay erosión en los suelos y se tienen que ir a otros lugares para buscar mejor forma de vida. Pero también la crisis demográfica.
los países comienzan a crecer, comienzan a haber menos recursos disponibles y las personas, otra vez, tienen que salir de sus lugares de origen para buscar un mejor futuro. Es decir, hoy día, por muchas razones, y hoy día lo estamos experimentando como iglesias en Chile, recibir a familias, hermanos, ¿cierto?, de otros lugares que vienen a nuestro país para buscar una mejor forma de vida. Sin duda, si usted le pregunta, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué has salido de tu país? Le van a comentar algunos de estos factores que fue la razón que los llevó a venir a nuestro país. Bueno, esta realidad, la realidad de la migración, nos ha planteado a nosotros como comunidades la hospitalidad. ¿Cómo recibir al migrante? ¿Cómo recibir al que viene de otro país buscando esperanza, buscando una mejor forma de vida para ellos y para sus familias? Entonces, quiero invitarles a reflexionar sobre esto, sobre la hospitalidad. Y quiero hacerlo a través de un texto muy conocido, el Salmo 23. Aunque ustedes no lo crean, el Salmo 23 es un salmo sobre la hospitalidad. Fíjense ustedes que este salmo, según algunos, ¿cierto?, piensan que está inspirado en un fugitivo, en alguien que está huyendo, en alguien que está en camino. Y algunos piensan que probablemente este salmo haya sido escrito por David, que está huyendo de la amenaza de Saúl, que lo que busca es asesinarlo. ¿Y cuál es la razón? Una razón sociopolítica. Una razón sociopolítica. Porque David está representando una amenaza para Saúl como rey. Bueno, si ustedes leen el Salmo, se van a dar cuenta que la persona que escribe este Salmo, lo que está haciendo es huir. Y no solo huye, sino que siente en su espalda a sus perseguidores, ¿no? Le están soplando, ¿cierto? Siente el aliento de sus perseguidores a su espalda, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que este salmo, que nosotros generalmente lo hemos leído desde una sola imagen, aunque este salmo está constituido por dos imágenes, la imagen tradicional es que el salmista compara su experiencia de fugitivo con, por supuesto, reflexiona en la experiencia como fugitivo, en la protección del Señor y compara esa protección, ve al Señor, experimenta al Señor como un pastor. Esa es la imagen que nosotros conocemos tradicionalmente, ¿cierto? Y no está mal. Y ahí está, por supuesto, el texto, ¿no? Les voy a pedir que leamos el versículo 1 al versículo 4. ¿Les parece? El Señor es mi pastor, todos juntos, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Hasta ahí lo vamos a leer. ¿Se fijan las expresiones que usa el Salmo? Es un fugitivo, alguien que está huyendo porque está siendo perseguido y siente a sus perseguidores muy cerca de él. ¿Pero qué experimenta del Señor? Experimenta al Señor como un pastor en medio de la angustia, en medio del temor, la fatiga. ¿Qué ve en su camino? Un oasis. Mientras huye, a lo lejos ve un oasis. Y en ese oasis encuentra un espacio de descanso. Experimenta la provisión del Señor, un Dios que da descanso al que huye, al que está siendo perseguido, un Señor que le devuelve las fuerzas,
Un Señor que lo defiende. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque la vara era el instrumento con el cual el pastor defendía a sus ovejas de los animales depredadores. Y el cayado de pastor, un Señor que defiende, que devuelve las fuerzas al fugitivo, que orienta cuando se ha perdido el sentido de la existencia. Eso nos dicen los primeros 4 versículos de este salmo. El Señor es como un pastor. Así experimenta el salmista la protección y el cuidado del Señor, que va con él a través del camino, porque este es un personaje que está en camino. Pero hay una segunda imagen que quiero invitarles a pensar. Y es que no solo el Señor es el buen pastor, el Señor es como la hospitalidad de un beduino. Y eso es lo que dicen los versículos 5 al 6, que son los versículos del beduino que ofrece hospitalidad al que está siendo perseguido. Leamos ahora estos textos. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué ve el salmista? Mientras huye y sus enemigos van tras de él, a lo lejos, en el desierto, ve una pequeña carpa. Son unos beduinos que han echado su carpa ahí en la arena. Va siendo perseguido por sus enemigos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pide hospitalidad. Los beduinos lo reciben con la hospitalidad de la época, la costumbre de la época, y hacen todo esto con él. Lo ungen con aceite, llenan su copa hasta rebosar. Seguramente un perseguido viene cansado, sediento, con hambre, y lo sientan a su mesa. ¿Y qué es lo que ocurre en esta escena? Cuando sus enemigos que lo persiguen lo ven, no pueden hacer nada, porque según las reglas de hospitalidad, nadie puede hacer nada cuando una familia, un clan, le ha ofrecido hospitalidad a la otra. Entonces, me imagino yo, los perseguidores en sus caballos, persiguiendo al fugitivo, ven que alguien le ha dado hospitalidad y se detienen y lo miran de lejos, sin poder hacer nada contra él. Aun cuando eso no sea un castillo, no sea una fortaleza, sino que sea una mera carpa de beduino. Y por eso que dice ahí, has ungido mi cabeza con aceite, has llenado mi copa a rebosar, seguro estoy. Pero miren lo que dice el texto. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Porque los enemigos de este fugitivo están viendo que alguien le ha dado asilo y no pueden hacer nada contra él. Y el salmista compara al Señor con la carpa de un beduino que le ha dado hospitalidad, y nadie ni nada puede hacer nada ahora contra el fugitivo porque está seguro y protegido en esa carpa de beduino. El Señor es como un beduino. Pero fíjense cómo termina después el texto. Seguro estoy que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, pero aquí falta algo en el texto. Y en la casa del Señor moraré para siempre. Hay una tercera imagen, y la imagen es que la casa del Señor es el lugar donde se puede estar más seguro y para siempre. Porque la comunidad cristiana, la casa del Señor, es el lugar de hospitalidad inquebrantable. ¿Qué tipo de santuario somos nosotros? ¿Qué tipo de comunidades somos nosotros para recibir al que viene para encontrar protección, cuidado,
acogida. El profeta Isaías en el capítulo 1 decía que a Dios le agrada de su pueblo cuando protege a la viuda, al extranjero y al huérfano. Ese es el culto que a Dios le agrada. Y lo que hacemos en nuestro templo en nuestros templos es celebrar un culto. Pero ¿qué dice ese culto respecto de nuestra relación? ¿Qué dice ese culto respecto de cómo acogemos al que necesita ser acogido? Y pasó muy rápido, pero quiero darles un ejemplo inspirador sobre esto. Y este ejemplo habla más y mejor de lo que yo he dicho ahora. ¿Podemos pasar, por favor? En el año 2018, en Holanda, en La Haya, hubo una noticia de la cual se enteró todo el mundo, de esta pequeña iglesia en una callecita de La Haya, en Holanda. ¿Cuál es la noticia? Una familia de migrantes armenios que había llegado en el 2010 a Holanda, pasaron 8 años en una casa de asilo, asilados, porque el padre de familia, Susa, había huido de Armenia por amenazas de muerte. Llega a Holanda y entonces pide asilo y es recibido por una casa de asilo de refugiados. Pasaron 8 años y un juez decreta que de los 3 hijos que tenía este matrimonio, los 2 menores debían salir del país, ser expulsados del país. Cuando se enteraron de la decisión del juez y de que el juez había emitido la orden para que la policía los detuviera y los expulsara, pidieron asilo en una iglesia protestante de Holanda. La iglesia protestante se pusieron a conversar. ¿Qué hacemos? ¿Respetamos la ley o actuamos como cristianos? Porque la ley estaba emitida. Los 2 hijos menores, adolescentes, debían ser expulsados del país. Entonces decidieron darles asilo. En Holanda hay una ley que dice que la policía no puede entrar a los templos en el momento en que en ese lugar se está celebrando un culto. Solo pueden intervenir en un lugar religioso si ahí no hay actividad. Entonces, adivinen lo que hizo esta iglesia para mantenerlos protegidos. Tuvo un culto de 96 días sin parar. 500 pastores se ofrecieron para ir turnándose en el culto, para no parar el culto, porque si lo paraban, la policía entraba y se llevaba a los niños. Mediante esa decisión de mantener un culto que no parara, para que la policía no ingresara, protestaba. Esa era su protesta para defender a estos 2 adolescentes. Un culto. Y ahí me pregunto, ¿nuestros cultos dicen algo? Bueno, ¿qué ocurrió? 500 pastores se ofrecen para mantener el culto encendido, ¿cierto? Oficiado. Fueron 800 horas de liturgia sin parar. ¿Y saben lo que tuvieron que hacer? Revocar la orden del juez y darles asilo a los 2 adolescentes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Preparas la mesa delante de lo que es. Preparas la mesa delante de los que me persiguen. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso fue lo que hizo esta pequeña comunidad protestante de nombre Iglesia Protestante Betel en La Haya para defender a estos 2 adolescentes armenios que querían expulsar del país. Termino con una frase del teólogo argentino-ecuatoriano René Padilla. Todo lo que queramos que sea la sociedad
debe serlo primero la Iglesia. Si nosotros queremos un país amigable, seamos una iglesia amigable y amable. Si queremos un país acogedor y respetuoso, seamos comunidades acogedoras y respetuosas. Si queremos una sociedad justa, practiquemos la justicia. Si queremos una sociedad reconciliada, seamos una comunidad que practica la reconciliación entre otros. Si queremos vivir en una sociedad donde todos somos aceptados y no discriminados, seamos una comunidad que no discrimina a nadie y que acepta y abraza. Termino mi reflexión entonces con el título: recibamos a los demás en un abrazo. Que Dios nos bendiga.